Eventualmente, cuando los esposos o los exesposos se encuentran adelantando el trámite de la liquidación de la sociedad conyugal, y a pesar de que dicho concepto es más o menos asimilado por la gente, o sea, ¿qué es la sociedad conyugal? Dentro del trámite de la liquidación, repito, o sea, cuando se está repartiendo lo que la sociedad conyugal puede haber producido durante su existencia, a veces se oye hablar, o los esposos o los exesposos, como ya dijimos, se ven enfrentados a un concepto que eventualmente no es tan conocido, como es entonces el referente a las recompensas. ¿Qué son las recompensas y para qué sirven las recompensas dentro del trámite de la liquidación de la sociedad conyugal? Ese es entonces el tema que vamos a desarrollar brevemente en este tip legal. ¿Qué son entonces las recompensas vistas desde el punto de vista de lo que es la sociedad conyugal? Tradicionalmente se tiene por aceptado que la sociedad conyugal es ese régimen de bienes que surge entre los esposos como consecuencia del matrimonio. En desarrollo de la vida en común de los esposos, del trabajo que cada uno realiza, de la función que tienen de ayudarse y socorrerse mutuamente, generalmente el matrimonio termina produciendo una riqueza, que es lo que se llama el haber de la sociedad conyugal o el activo de la sociedad conyugal, que es lo que habrá de repartirse entre ellos dos. No obstante, en atención a la forma como está regulada la sociedad conyugal, eventualmente se producen movimientos de bienes o de patrimonio, bien a favor de los cónyuges o bien a favor de la citada sociedad conyugal, que no tienen una justificación real en lo que implica la sociedad conyugal y que desde ese punto de vista implican una desmejora para una de las partes y un incremento para la otra, sin que, repito, exista una justificación legal y válida para ese fenómeno. Es aquí entonces donde aparecen las recompensas. O sea, las recompensas son el mecanismo a través del cual se busca evitar que haya empobrecimientos o enriquecimientos injustificados en desarrollo de la sociedad conyugal. ¿Cuándo se hacen valer las recompensas? Como ya lo anunciamos, se hacen valer en la liquidación. ¿Cuáles son entonces los principales casos de las recompensas? Hay unas recompensas a favor de los cónyuges y hay unas recompensas a favor de la sociedad conyugal. Las principales recompensas a favor de los cónyuges, ¿cuáles serían? En primer lugar, por el aporte de bienes que se hagan a la sociedad conyugal y que no sean producto del trabajo de los esposos. El caso típico, ¿cuál es? Cuando los esposos se casan y resulta que al momento del matrimonio ellos tienen bienes muebles. Esos bienes muebles, por el simple hecho del matrimonio, ingresan a la sociedad conyugal. Pero si uno se pregunta, ¿qué implicó para la sociedad conyugal o para la vida matrimonial la adquisición de sus bienes? Pues la respuesta es nada, porque resulta que el cónyuge lo traía antes del matrimonio. Nótese entonces cómo, si esos bienes se reparten, porque habrá de repartirse como bienes de la sociedad conyugal, el cónyuge que los tenía o que los aportó pues va a sufrir un detrimento. En esa medida, ese cónyuge entonces al momento de la liquidación va a tener el derecho a que se le recompense, o sea, se le reconozca ese valor o el valor que tenía ese bien cuando él lo aportó. Igual ocurre, por ejemplo, con los bienes muebles que uno de los cónyuges adquiera durante la vida de matrimonial y de la sociedad conyugal a título gratuito. Pensemos si a uno de los cónyuges en la sucesión de uno de sus padres, por ejemplo, le adjudican un carro. Ese carro, por ser un mueble, entra a la sociedad conyugal. ¿Qué le costó a la sociedad conyugal adquirir ese carro? Nada. Así las cosas, como el carro viene a ser social, el cónyuge que lo aporta tendrá derecho a que se le reconozca el valor de ese bien. Pero también a su vez existe la posibilidad de que sean los cónyuges los que le deben a la sociedad conyugal. Pensemos otro ejemplo típico.
uno de los cónyuges cuando se casa es dueño de un lote, un terreno, en el cual no hay nada. Se casa y durante la vida matrimonial y el transcurso de la sociedad conyugal, en ese lote se hacen unas mejoras, se hacen unas construcciones. El lote y las construcciones, en la medida en que conforman una unidad y por ser un bien, el lote que el cónyuge tenía antes del matrimonio no entra a la sociedad conyugal. Pero como en ese lote se hicieron unas mejoras durante la vida de la sociedad conyugal que incrementan el patrimonio de ese cónyuge, el cónyuge le deberá a la sociedad conyugal, porque se parte del supuesto de que las mejoras se hicieron con el trabajo seguramente de él o de los dos cónyuges. Ese cónyuge que es dueño del lote donde se hicieron las mejoras tendrá que reconocerle a la sociedad conyugal el valor que invirtió en ese bien que terminó incrementando su patrimonio y de alguna manera afectando el haber de la sociedad conyugal. Esos son entonces, en resumidas cuentas, las recompensas. Hay más, pero lo que queríamos básicamente es explicar el concepto para que cuando estén ustedes o las personas que tengan que enfrentarse a ello en la liquidación de su sociedad conyugal, sepan a qué se está haciendo referencia. Esperamos haber llevado claridad sobre este interesante tema.